Hola, ¿cómo están? Hoy traemos un tema que incluye arquetipos, patrones mentales de pensamiento o es una programación mental masiva que va de generación tras generación. Esta información se va repitiendo de tal forma que al final creemos que ha estado en el inconsciente colectivo, pero realmente ha sido introducida y repetida a medida que crecemos. La pregunta debería ser, ¿qué tan naturales somos en nuestro comportamiento? En este artículo se explorará la naturaleza de los arquetipos y patrones de pensamiento, su papel en la vida humana y su influencia en el comportamiento social y general. Los arquetipos y patrones de pensamiento son elementos poderosos que afectan la forma en que percibimos el mundo y nos relacionamos con él. Al comprender su naturaleza y funcionamiento, podemos tomar medidas para minimizar su impacto negativo o utilizarlos de manera positiva y más efectiva en nuestras vidas. Vamos con una introducción. Los arquetipos y patrones de pensamiento son elementos que influyen en la forma en que los seres humanos procesamos la información y nos relacionamos con el mundo que nos rodea. Estos elementos, que se encuentran presentes en nuestro inconsciente colectivo, debido a una programación mental masiva, generación tras generación, pueden tener un gran impacto en nuestras decisiones, comportamientos y relaciones sociales. En este artículo se explorará la naturaleza de los arquetipos y patrones de pensamiento, su papel en la vida humana y su influencia en el comportamiento social y general. Los arquetipos y patrones de pensamiento son elementos poderosos que afectan la forma en que percibimos el mundo y nos relacionamos con él. Al comprender su naturaleza y funcionamiento, podemos tomar medidas para minimizar su impacto negativo o utilizarlos de manera positiva y más efectiva en nuestras vidas. Vamos con el capítulo 1, ¿qué son los arquetipos? Los arquetipos son patrones universales de comportamiento, símbolos e imágenes que residen en el inconsciente colectivo de la humanidad. Estos patrones se han desarrollado a través de la experiencia humana a lo largo de los siglos y se manifiestan en diferentes culturas, mitos y leyendas. Carl Jung, el famoso psicólogo suizo, fue el primero en estudiar en profundidad los arquetipos y su impacto en la psique humana. En la cultura popular, los arquetipos se manifiestan en los personajes de las historias. Por ejemplo, el arquetipo del héroe se encuentra en personajes como Luke Skywalker de Star Wars y Frodo Bolsón de El Señor de los Anillos. El arquetipo de la sombra se manifiesta en villanos como Darth Vader y Sauron. Estos personajes encarnan los arquetipos y reflejan las luchas internas de los seres humanos. Pero los arquetipos no solo se encuentran en la cultura popular, también están presentes en la vida cotidiana. Por ejemplo, el arquetipo de la madre se encuentra en cualquier mujer que asume el papel de cuidar y nutrir a los demás. El arquetipo del padre se encuentra en cualquier hombre que asume el papel de proveedor y protector. Estos arquetipos son universales y se manifiestan en diferentes culturas y sociedades. Es importante entender los arquetipos porque nos ayudan a comprender mejor la naturaleza humana. Al reconocer los patrones universales de comportamiento, podemos entender mejor nuestras propias luchas internas y las de los demás. También podemos usar los arquetipos de manera efectiva en la publicidad, el marketing y la política para conectarnos emocionalmente con las personas. Si les parece interesante el tema, pueden dejarme sus comentarios e inquietudes en los comentarios o sugerirme ideas. Vamos con el capítulo 2, los patrones de pensamiento. Los patrones de pensamiento son estructuras cognitivas que influyen en la forma en que procesamos la información y percibimos el mundo. Estos patrones son el resultado de nuestra educación, cultura, experiencias y creencias personales. Pueden ser tanto positivos como negativos. Un ejemplo de un patrón de pensamiento negativo es el pensamiento polarizado, en el que la persona ve todo en términos de blanco o negro. Esto puede ser peligroso porque no permite el pensamiento crítico y puede llevar a una visión estrecha del mundo. Otro patrón de pensamiento negativo es el sesgo de confirmación, en el que la persona solo busca información que confirma sus creencias existentes, en lugar de considerar otras perspectivas. Por otro lado, los patrones de pensamiento positivos pueden ser beneficiosos para la toma de decisiones y la resolución de problemas. El pensamiento crítico, por ejemplo,
permite a la persona considerar diferentes perspectivas y llegar a una conclusión informada. La mentalidad de crecimiento, que se enfoca en el aprendizaje y el desarrollo continuo, puede ayudar a la persona a superar obstáculos y alcanzar sus metas. Los patrones de pensamiento también influyen en el comportamiento social y general. Por ejemplo, un patrón de pensamiento negativo como la envidia puede llevar a la persona a sentir resentimiento hacia los demás y actuar de manera destructiva. Por otro lado, un patrón de pensamiento positivo como la empatía puede llevar a la persona a comprender mejor las necesidades de los demás y actuar de manera altruista. Es importante reconocer nuestros patrones de pensamiento para poder cambiarlos si es necesario. Los patrones negativos pueden limitarnos y dificultar nuestro éxito en la vida, mientras que los patrones positivos pueden ayudarnos a alcanzar nuestras metas y ser más felices. La introspección y la reflexión son herramientas útiles para comprender nuestros patrones de pensamiento y tomar medidas para mejorarlos. ¿Qué opinan de este capítulo que les he compartido? Vamos directo al capítulo 3, la influencia de los arquetipos y los patrones de pensamiento en la vida humana y el comportamiento social. Los arquetipos y los patrones de pensamiento influyen en todos los aspectos de la vida humana, desde las relaciones interpersonales hasta la política y la economía. En la sociedad, los arquetipos se utilizan a menudo para crear narrativas convincentes y conectarse emocionalmente con el público. Por ejemplo, la figura del héroe se utiliza a menudo en la publicidad para vender productos y servicios. La publicidad de Nike con el eslogan Just Do It es un ejemplo de cómo se utiliza el arquetipo del héroe para motivar a los consumidores a superar sus limitaciones y alcanzar sus metas. De manera similar, los arquetipos del villano y la víctima se utilizan en los medios de comunicación para retratar a los enemigos y a las personas afectadas por los problemas sociales. Los patrones de pensamiento también influyen en el comportamiento social y general. Por ejemplo, el pensamiento grupal puede llevar a la persona a aceptar sin cuestionar las creencias y acciones de un grupo, lo que puede llevar a decisiones equivocadas y a comportamientos perjudiciales. La mentalidad de escasez, en la que la persona cree que los recursos son limitados y, por lo tanto, compite agresivamente por ellos, puede llevar a conflictos y a la degradación del medio ambiente. Es importante reconocer cómo los arquetipos y los patrones de pensamiento influyen en nuestras vidas para poder tomar decisiones informadas y actuar de manera efectiva. La educación y la reflexión son herramientas útiles para comprender cómo estos patrones nos influyen y tomar medidas para mejorar nuestra vida y la de los demás. ¿Qué sabían de estos temas? Vamos al capítulo 4, cómo identificar y cambiar los patrones de pensamiento negativos. Los patrones de pensamiento negativos pueden limitarnos y dificultar nuestro éxito en la vida. Por lo tanto, es importante identificar y cambiar estos patrones para poder vivir una vida más plena y satisfactoria. Uno de los patrones de pensamiento negativos más comunes es la autocrítica. La autocrítica puede llevar a la persona a ser demasiado dura consigo misma y a percibir sus errores como fracasos personales. Para cambiar este patrón de pensamiento, es importante practicar la autocompasión y aprender a aceptar los errores como parte del proceso de aprendizaje. Otro patrón de pensamiento negativo común es la rumiación. La rumiación ocurre cuando una persona se obsesiona con un problema o situación, repitiendo los mismos pensamientos una y otra vez. Esto puede llevar a la persona a sentirse ansiosa o deprimida. Para cambiar este patrón de pensamiento, es importante practicar la atención plena y aprender a dejar ir los pensamientos negativos. La mentalidad de escasez es otro patrón de pensamiento negativo común. La mentalidad de escasez ocurre cuando una persona cree que los recursos son limitados y, por lo tanto, compite agresivamente por ellos. Esto puede llevar a la persona a sentirse ansiosa y competitiva, y puede dificultar la colaboración y el trabajo en equipo. Para cambiar este patrón de pensamiento, es importante practicar la mentalidad de abundancia y aprender a colaborar y compartir recursos. Es importante reconocer nuestros patrones de pensamiento negativos para poder cambiarlos si es necesario. La introspección y la reflexión son herramientas útiles para comprender nuestros patrones de pensamiento y tomar medidas para mejorarlos. Al hacerlo, podemos vivir una vida más plena y satisfactoria y contribuir positivamente al mundo que nos rodea.
¿Qué tan naturales crees que somos en nuestro comportamiento? Y llegamos al capítulo 5, Impacto en la vida general. En este capítulo se abordará el impacto de los arquetipos y patrones de pensamiento en la vida general, incluyendo la toma de decisiones, la resolución de problemas y la creatividad. Se discutirá cómo estos elementos pueden influir en nuestras metas y objetivos, así como en nuestra salud física y emocional. Los arquetipos y patrones de pensamiento son elementos fundamentales de la psicología que influyen en nuestra percepción del mundo y en nuestras acciones. En este artículo, exploraremos cómo estos patrones afectan la vida general, incluyendo la toma de decisiones, la resolución de problemas y la creatividad. Además, examinaremos cómo estos elementos pueden influir en nuestras metas y objetivos, así como en nuestra salud física y emocional. Hablemos del impacto en la toma de decisiones. Nuestros arquetipos y patrones de pensamiento pueden influir significativamente en la forma en que tomamos decisiones. Por ejemplo, aquellos que tienen un arquetipo rígido pueden ser inflexibles en su enfoque y ser reacios a considerar alternativas. Por otro lado, aquellos con un arquetipo adaptable pueden ser más propensos a cambiar de opinión y adaptarse a nuevas situaciones. Además, nuestros patrones de pensamiento pueden influir en la forma en que evaluamos la información y tomamos decisiones. Por ejemplo, aquellos con un patrón de pensamiento analítico pueden ser más propensos a evaluar la información en detalle, mientras que aquellos con un patrón de pensamiento intuitivo pueden tomar decisiones basadas en sus instintos y emociones. No podemos dejar de hablar del impacto de los arquetipos y patrones en la resolución de problemas. Los arquetipos y patrones de pensamiento también pueden influir en la forma en que abordamos los problemas. Por ejemplo, aquellos con un arquetipo perfeccionista pueden ser más propensos a enfocarse en los detalles y ser críticos consigo mismos y con los demás. Mientras tanto, aquellos con un arquetipo experimentador pueden ser más propensos a probar nuevas ideas y experimentar con soluciones creativas. Además, nuestros patrones de pensamiento pueden influir en la forma en que analizamos y resolvemos problemas. Por ejemplo, aquellos con un patrón de pensamiento lógico pueden ser más propensos a analizar los hechos y las cifras, mientras que aquellos con un patrón de pensamiento imaginativo pueden ser más propensos a utilizar la imaginación y la creatividad para encontrar soluciones innovadoras. ¿Los arquetipos también impactan en la creatividad? Nuestros arquetipos y patrones de pensamiento también pueden afectar nuestra creatividad. Por ejemplo, aquellos con un arquetipo convencional pueden ser más propensos a seguir las reglas y los procedimientos establecidos, mientras que aquellos con un arquetipo creativo pueden ser más propensos a pensar fuera de la caja y encontrar soluciones no convencionales. Además, nuestros patrones de pensamiento pueden influir en la forma en que generamos nuevas ideas y en cómo las desarrollamos. Por ejemplo, aquellos con un patrón de pensamiento verbal pueden ser más propensos a expresar sus ideas de manera verbal y escrita, mientras que aquellos con un patrón de pensamiento visual pueden ser más propensos a utilizar la imaginación y las imágenes mentales para generar ideas. Hablemos del impacto en las metas y objetivos. Nuestros arquetipos y patrones de pensamiento también pueden influir en la forma en que establecemos y alcanzamos nuestras metas y objetivos. Por ejemplo, aquellos con un arquetipo competitivo pueden estar motivados por superar a los demás y alcanzar la excelencia, mientras que aquellos con un arquetipo cooperativo pueden estar motivados por trabajar en equipo y lograr objetivos comunes. Además, nuestros patrones de pensamiento pueden influir en la forma en que nos enfocamos en nuestras metas y objetivos. Por ejemplo, aquellos con un patrón de pensamiento orientado a la tarea pueden estar más enfocados en completar las tareas y cumplir los plazos, mientras que aquellos con un patrón de pensamiento orientado a las relaciones pueden estar más enfocados en establecer relaciones y construir conexiones. ¿Y el impacto en la salud física y emocional? Nuestros arquetipos y patrones de pensamiento también pueden afectar nuestra salud física y emocional. Por ejemplo, aquellos con un arquetipo perfeccionista pueden ser más propensos a experimentar estrés y ansiedad, mientras que aquellos con un arquetipo humorístico pueden ser más propensos a tener una perspectiva positiva y a reducir el estrés.
Además, nuestros patrones de pensamiento pueden influir en la forma en que manejamos nuestras emociones. Por ejemplo, aquellos con un patrón de pensamiento analítico pueden ser más propensos a evaluar y controlar sus emociones, mientras que aquellos con un patrón de pensamiento sensible pueden ser más propensos a expresar y experimentar sus emociones. Ejemplos de arquetipos y patrones de pensamiento. Algunos ejemplos de arquetipos y patrones de pensamiento incluyen: arquetipos: rígido, adaptable, perfeccionista, experimentador, convencional, creativo, competitivo, cooperativo, humorístico, crítico, protector, explorador. Patrones de pensamiento: analítico, intuitivo, lógico, imaginativo, verbal, visual, orientado a la tarea, orientado a las relaciones, sensato, emocional, estratégico. Conclusión. Los arquetipos y patrones de pensamiento son elementos fundamentales de la psicología que influyen en nuestra percepción del mundo y en nuestras acciones. En este artículo, hemos explorado cómo estos patrones afectan la vida general, incluyendo la toma de decisiones, la resolución de problemas y la creatividad, así como en nuestras metas y objetivos y en nuestra salud física y emocional. Al comprender estos elementos, podemos mejorar nuestra capacidad para tomar decisiones informadas y mejorar nuestra calidad de vida en general. Conclusión. Los arquetipos y los patrones de pensamiento son elementos fundamentales de la psique humana y su influencia se extiende a todos los aspectos de la vida humana. Al comprender estos patrones, podemos comprender mejor nuestra propia naturaleza y la de los demás, así como tomar decisiones informadas y actuar de manera efectiva en el mundo. Es importante reconocer tanto los patrones positivos como los negativos y trabajar para mejorar nuestra comprensión de nosotros mismos y de los demás. Al hacerlo, podemos contribuir a la construcción de una sociedad más justa, compasiva y sostenible. Comparte mi artículo si te gustó. Déjame un comentario si crees que hizo falta mencionar algo que pueda mejorar el artículo para los demás. Espero que el tema haya sido de su agrado y permita reflexionar acerca del mismo, a nivel personal y general, siempre aplicado a los círculos en los cuales todos estamos implicados. Recuerden suscribirse al canal, me ayudaría mucho a difundir los contenidos, al mismo tiempo que me motiva muchísimo a continuar con el proyecto. Suscríbanse para llegar a más interesados. Gracias por leer y compartir. Pasen un día increíble. Un abrazo. Chao.